Y acá empezamos un nuevo bloque de entrevistas. Y para el día de hoy, para este fin de semana, pensamos organizar algo que tiene que ver con un tema que se habla quizá muy popularmente, que es un tema muy actual por todo lo que implica, por ejemplo, hoy el tema de el encierro, el COVID. Y este tema es la ansiedad. Y para eso vamos a conversar con alguien que está verdaderamente formado en todo lo que tiene que ver con la ansiedad. Él es Manuel Tomé. Manuel es psicólogo clínico, es vicepresidente de la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad y es autor de muchísimos artículos sobre este tema y, como digo, muy didáctico, puedo dar fe, además de estar muy formado, tiene esta capacidad de transmitirlo. Por eso hoy lo convocamos porque queremos hablar sobre esto. Vamos a darle primero la bienvenida y los buenos días a Manuel, así no nos ponemos ansiosos antes de tiempo. ¿Cómo va, Manuel? Hola, buen día, Vanessa. Gracias por llamarme para hablar sobre este tema tan interesante. Sí, la verdad que sí. Y quería empezar un poco a hablar y plantearte esto, porque tanto el estrés como la ansiedad, que son dos temas diferentes, y vamos a charlar también sobre cuál sería quizá la diferencia, pero tienen mala prensa. Se habla de la ansiedad como mala, como algo que es patológico, tenerla, sentirla, y por eso me parece interesante que desde tu lugar y tu conocimiento puedas explicarnos, primero, qué es la ansiedad como respuesta emocional y si es verdad que es mala. Mira qué tema interesante plantear. En sentido general, las personas se expresan percibir la ansiedad como si fuera algo negativo o algo malo. En realidad, la ansiedad es uno de los modos en que se presenta en las personas una emoción muy primaria, muy básica, como es el miedo. El miedo, en el componente más anticipatorio, más de origen mental, digamos, para anticiparse a los riesgos que puedan correr las personas en función de su supervivencia o de sus intereses, esos riesgos, cuando son anticipados de manera cognitiva, es lo que comúnmente llamamos ansiedad. Y no es nada más y nada menos que una preparación con el intento de evitar que sucedan cosas que para nosotros no son agradables o no son deseadas. Por lo tanto, la ansiedad en sí mismo es una respuesta que está biológicamente determinada, y el problema llega cuando esta ansiedad es excesiva. O sea que tenemos que discriminar lo que sería una ansiedad normal, esperable, y aquella que se vuelve persistente y que no resuelve el problema. Entonces, la ansiedad en sí misma no es el problema, sino el modo en que el sujeto se vincula con su futuro, con sus expectativas y la manera de responder que tiene frente a esas expectativas, sobre todo el miedo a fallar o a que sucedan cosas malas. ¿Entiendes? Se entiende. Entonces, Manuel, a ver, para entenderlo mejor, sería la ansiedad es una emoción que además se forma por lo que sería una emoción primaria, una emoción más básica, que es el miedo, pero que nosotros los humanos le agregamos algo de cognición, de pensamiento, es decir, es el miedo a algo que puede ocurrir en el futuro. Sobre todo que está planteado en el futuro, Vanessa, que no se plantea en el presente. Exacto. Es una expectativa que normalmente comienza con un pensamiento del tipo, ¿y si? ¿Y si me siento mal? ¿Y si no me va bien? ¿Y si me bochan en la materia? ¿Y si no me quieren? ¿Y si me rechazan en la entrevista de trabajo? O sea, que está orientada hacia el futuro y siempre se anticipa algo negativo, algo malo para el sujeto, ya sea a su supervivencia o a sus intereses, a eso me refería. O que sea algo que pueda poner en riesgo su vida, o que ponga en riesgo aquello para lo cual está motivado que le suceda. Que le vaya bien en un examen, que le vaya bien en una entrevista de trabajo, en una conquista social, amorosa, etcétera. Claro, entonces, Manuel, podemos entender que el problema no es la ansiedad, sino la interpretación sesgada, la interpretación subjetiva y quizá errónea sobre el evento que provoca ansiedad. Quiero decir, si yo tengo miedo a que me vaya mal en el examen y si se me va mal y empiezo a rumiar, quizá esa ansiedad me puede llevar quizá a ponerme a estudiar fuerte. Quiero decir, tener recursos para resolver ese futuro. Claro, la ansiedad, recordemos esto, en volúmenes manejables es muy positiva y nos prepara para la acción. En cambio, cuando esta se vuelve demasiado intensa, lo que va a ocurrir es que nos paraliza, o sea, que paradójicamente va a poner en marcha la respuesta de miedo bien potente, y una de las posibilidades de respuesta frente a la activación del miedo, que sucede muy bien en las personas que tienen pánico,
es la parálisis. Entonces allí, paradójicamente, por tener miedo a que suceda algo, como por ejemplo que me vaya mal en un examen, estos nervios pueden neutralizar mi capacidad de asociar ideas y pensamientos y paradójicamente dejar mi mente en blanco, con lo cual no voy a poder responder de manera adecuada. Entonces la idea es modular cognitivamente en el sentido de reinterpretar el riesgo para ver si realmente lleva el riesgo que la persona le está adjudicando. Este es el componente cognitivo en toda situación. Si la evaluación que hace de las posibilidades de fracaso y de los recursos que tiene para hacer frente a esa situación son pobres, la persona va a tener una respuesta de ansiedad, sobre todo si está muy motivado para que le vaya bien, o sea, si tiene ganas de que en ese encuentro las cosas sean adecuadamente correctas. Claro. Entonces, sí, perdón. No, está muy bien. Entonces, digamos, de alguna manera sería interesante poder transmitir esto, que la ansiedad es adaptativa, la ansiedad busca cuidarme. Ahora, cuando la ansiedad se torna disfuncional, ¿por qué? Porque me desadapta en vez de adaptarme, ahí es cuando hablamos de esta ansiedad popularmente conocida como mala. Ahora, más allá del evento que me preocupa, ¿el trabajo sería trabajar sobre la forma de hacer frente a ese evento? Sí, sobre todo en dos frentes, en relación a la interpretación que hago del evento y en relación a qué recursos tengo yo para hacer frente a ese evento. Normalmente las personas cuando hacen una evaluación de la realidad, hacen una evaluación doble. Por un lado evalúan cuán riesgosa es la realidad, o sea, si realmente allí el profesor es malo, el examen es difícil, no sé, me puede pasar algo malo, si en realidad lo que estoy teniendo tiene el valor de riesgo que le estoy dando. Y la segunda evaluación que hago es cuántos recursos tengo yo o percibo yo que tengo para hacer frente a esa situación que vivo como amenazante. Si yo siento que me están amenazando, que me tiran con misiles y me defiendo con un destornillador, bueno, es muy probable que en esa doble evaluación yo concluya que estoy en mucho riesgo y esto pone en movimiento, activa la respuesta de miedo y allí se va a expresar entonces o como pánico, o como angustia, o como ansiedad, que son diferentes modos de presentar esta emoción primaria que es el miedo. Entonces, lo que vamos a trabajar o vamos a necesitar revisar es qué asignación le estoy dando yo a esa realidad que estoy percibiendo y qué valor le estoy dando yo a los recursos que tengo para enfrentarla. Si tenemos una persona que ha sido sobreprotegida o de alguna manera ha entendido que el mundo es peligroso y que no tiene demasiados recursos para enfrentarlo, cada vez que se abra la puerta va a salir con mucho temor y con una respuesta de defensiva de preparación para una amenaza, o sea, activación de la ansiedad alta, respuesta de malestar, etcétera. Ahora digo, si una persona quizá, y esto vamos a indagar un poco más, ¿no? Porque quizá hoy también se ve demasiados temas de sobreprotección y el otro día en un programa que tengo la suerte de participar, comentabas vos también, Manuel, cómo la sobreprotección tiene también un mensaje subliminal muy difícil y muy disfuncional, porque en realidad la sobreprotección, si bien cuida y mucho, esa es un poco la visión más popular, la sobreprotección anula, porque la sobreprotección tiene este mensaje subliminal de vos solo no podés, el mundo es riesgoso, por eso te tengo que cuidar. Ahora digo, si partimos de esta idea de entender de que existe una visión del mundo como peligrosa por la manera en que me crié, ¿sí? Ahora, qué interesante es entender el trabajo que puedo hacer en los recursos, porque a lo mejor tiendo a mirar el mundo como peligroso, que sería un factor que podría determinar que la ansiedad se convierte en una ansiedad no adaptativa, pero si puedo trabajar en los recursos, quizá ahí es como un interjuego, ¿no?, entre esta cognición y los recursos. Es muy claro lo que decís y estoy totalmente de acuerdo. Es más, quizás la mirada a la realidad sea adaptativa y correcta, o más medianamente objetiva. Uno cuando hace esta evaluación doble puede estar haciendo una evaluación distorsionada o muy desproporcionada de uno de los dos factores o uno de los dos factores. Por lo tanto, puede ser que la persona valore los recursos que tienen, pero sobrevalore el riesgo, con lo cual se va a sentir inseguro cuando tenga que hacer afrontamientos.
o viceversa. O sea, que uno puede tener una mirada del mundo como muy peligrosa y ser adaptativo y ser realista. Si uno está ahora en el Medio Oriente, quizás la mirada del peligro es real, claro. Pero si que uno no tiene recursos para enfrentarlo, muchas veces es distorsionado y tiene que ver con la manera que el sujeto ha aprendido a entenderse a sí mismo desde que es chico. O sea, a lo que se denomina la construcción de ideas o esquemas, ¿no? Pensamientos, creencias que ha construido acerca de cómo es él, cómo son los otros, cómo es el mundo, y en esta ecuación se ha ido convenciendo de que posee o no ciertos recursos para hacer frente a la realidad. Si el resultado es deficitario, es muy probable que esta persona tenga activado lo que se denominan esquemas de vulnerabilidad, o sea, ideas de que está en riesgo, de que no tiene recursos para enfrentarlo, y apuntalarlo en esa área, ayudarlo a que pueda percibir las herramientas que tiene, o si no las tiene, a desarrollarlas. Es uno de los objetivos de todo acompañamiento con las personas que tienen esta dificultad. Fíjense las personas que tienen ansiedad social, que son un poco tímidas o temerosas, discriminan a los demás, a que los critiquen. Sucede que uno les ayuda o a que revisen la mirada que tienen de cómo los demás los van a explicar, o a que desarrollen habilidades sociales de una manera más adecuada para hacer frente a las necesidades de la vida en sociedad. Hay un ejemplo claro de cómo construir recursos ayuda a que la persona mejore su calidad de vida. Exacto, digamos, a compensar quizá esta visión distorsionada, ¿no? Que a lo mejor es una visión que tiene que ver con sus modelos operativos de alguna teoría diferente, pero con sus creencias. Ahora digo, me ponía a pensar, cuando esta ansiedad llega a un punto de desadaptativa, ahí es cuando podemos hablar de estrés, de este mecanismo de defensa frente a un riesgo que no puedo hacer frente. Claro, ya cuando la ansiedad se vuelve muy desproporcionada, la respuesta es compleja y el estrés abarcaría una respuesta casi puesta a servicio de la supervivencia en múltiples aspectos, no solamente en relación a los mecanismos de lucha o fuga, sino de recursos cognitivos, o sea, hasta de respuestas técnicas, respuestas defensivas inmunológicas. Es una respuesta mucho más amplia y también de mantenerse en el tiempo muy perniciosa, porque suele ser bastante perjudicial para el sujeto si el sujeto está durante mucho tiempo con estas situaciones que le generan estas respuestas masivas defensivas. Por lo tanto, la idea es de utilizar estrategias dirigidas a regular esta activación, estrategias de, ahora está de moda lo que se denominan las corrientes más orientales, derivadas del budismo, mindfulness, de conciencia plena, las terapias que se llaman de tercera hora, que ayudan a que la persona pueda manejarse con menores niveles de activación defensiva a nivel vegetativa. Claro, de alguna manera nosotros hablamos mucho de mindfulness, es un tema que a mí me interesa muchísimo y en poco, lo que de alguna manera se plantea es esta capacidad de poder entender que lo que estoy pensando son solo pensamientos y poder tomar cierta distancia que me permita de alguna manera no reaccionar frente a la situación de una manera más animal, más instintiva, sino responder desde los recursos más cognitivos, ¿no? Claro, de tener una mirada en donde pueda discriminar, ¿no? Claro. Las personas generamos pensamientos todo el tiempo. Hay una frase que me causaba muchas veces, me pareció muy realista, que dice que los riñones filtran la sangre y se produce la orina como resultado. Bueno, esa es su función, la función renal es el filtrado y la desintoxicación. Y el cerebro lo que genera siempre son ideas o pensamientos, por lo tanto, el cerebro, la mente va a generar pensamientos, lo que no quiere decir que esos pensamientos sean aceptados, ajustados o adecuados a la realidad. Y estas estrategias lo que nos permiten es aceptar o tomar distancia de las ideas como lo que son ideas y no necesariamente realidades, como para mediatizar el miedo y las respuestas automáticas al darle valor de verdad a lo que estamos pensando o teniendo. Típico caso en el trastorno de ansiedad generalizado, en donde la persona está continuamente preocupada porque ocurran sucesos futuros, muchas veces poco probables o cotidianos, en donde los escenarios son tenidos por catastróficos y el pensamiento es invasivo, invalidante, muchas veces, la mayoría de ellas, incierto y equívoco. Claro. Y esas estrategias permiten realizar esta cita. Exacto. Y también hasta ahora que traes esto de trastorno, creo que también es interesante que podamos explicar que no es lo mismo
tener ansiedad o situaciones en donde genera ansiedad, y acá hacemos entonces esta distinción tan prolija que hizo Manuel, que no es lo mismo esta ansiedad adaptativa que la ansiedad desadaptativa, mal llamada a la ansiedad mala, ¿no? Quiero decir, lo bueno o malo, lo negativo o positivo, es decir, la ansiedad negativa tendría más que ver con la valencia de negativa porque me aleja del objetivo, es decir, la negatividad de la ansiedad quiere decir que no cumple la función adaptativa, por eso es negativa, no porque sea mala, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia habría entonces entre el trastorno de ansiedad o de los trastornos de ansiedad y la ansiedad como una emoción? Suponer a veces que tenés que encontrarte con una persona que te interesa por algún tema particular, o amoroso, o laboral. Bueno, experimentar un poco de activación, digamos, es algo deseable. De hecho, hay un nivel de ansiedad que si es muy bajo, no nos pone, digamos, 100% pila para resolver el asunto. Y ciertos niveles de ansiedad son deseables y hasta optimizadores de una buena performance social o académica. El tema es que cuando esta ansiedad se vuelve demasiado intensa, que me termina anulando, altera mi calidad de vida y no me permite desarrollar mis intereses de manera adecuada, empieza a funcionar como un obstáculo y genera un trastorno en mi calidad de vida. Hay una disorder, dicen la palabra en inglés, o sea, un desorden, una alteración en esta ansiedad que ya deja de ser funcional para alterar mi calidad de vida y afectarme en lo cotidiano. Entonces, esto que naturalmente funcionaría adecuadamente en ciertos niveles, en niveles muy elevados, altera mi calidad de vida y se transforma en un problema, lo que se denomina comúnmente un trastorno, en este caso de ansiedad. Pero hay diferentes trastornos en el ánimo, entonces tenemos un trastorno depresivo o un trastorno de la personalidad, entonces nuestra personalidad tiene rasgos tan rígidos que terminan afectándonos nuestra calidad de vida. El trastorno, entonces, para resumirlo, estaría al servicio de definir aquel exceso que afecta nuestra calidad de vida y nos perturba en nuestros intereses o ambiciones. Eso es interesante poder explicarlo bien, porque no que tengamos ansiedad podemos decir que tenemos un trastorno, que realmente el momento de consulta es cuando esta ansiedad me hace disfuncional, cuando digamos, de alguna manera impide que yo lleve una vida sana, empiezo a evitar situaciones o me genera un lugar de aislamiento, no puedo tener una calidad de vida, ¿no? Ese sería un poco el punto en donde alguien debiera consultar. Claro, imagínate a alguien que es tímido, todos hemos tenido en alguna etapa de nuestra vida timidez o diferentes grados de inhibición a la hora de socializar. Esto en sí mismo no es una enfermedad, es un rasgo. Esto en algunas personas puede ser encantador, que les guste tener cierta forma de timidez o un poco de ridiculez, puede ser hasta seductor. Sin embargo, si este tipo de ansiedad o temor a ser rechazado o a ser evaluado, juzgado de manera negativa, es demasiado intenso, y lo que va a suceder es que por ahí yo dejo de ir a lugares en donde me pueda relacionar, no pregunto si tengo que preguntar algo en la clase porque temo que se den cuenta de que no lo sé, entonces me critiquen, o si a alguien me interesa me acerco para mostrarle mi interés porque tengo miedo a quedar como un tonto, que me rechacen. A mí empieza este problema a generarme problemas en mi calidad de vida y de mis intereses. Por ejemplo, conseguir una familia, recibirlo de lo que estoy estudiando, etcétera. Y en ese caso tenemos un trastorno y allí es donde tenemos que buscar ayuda. Para superar esto que en una medida normal o media es valorable, es algo frecuente, pero que en intensidad empieza a ser algo patológico. Exacto. Y para ir terminando, Manuel, pienso ahora en el COVID, ¿no? Y digo, qué situación propicia, ¿no? Para poder pensar en la ansiedad. Y pienso primero en una escena o escenarios en donde nosotros como adultos respecto de los chicos tenemos o actitudes de sobreprotección, que ya estuvimos hablando, que generan quizá, habiendo obviamente una tierra fértil, eso también como algún otro colega tuyo me decía en algún momento, no es loco el que quiere sino el que puede, y acá con la ansiedad de alguna manera es lo mismo, no es ansioso el que quiere sino el que también puede, en el sentido de tener una base más genética o biológica que permita que se desarrolle a lo mejor esto o el trastorno. Ahora digo, con este COVID hay gente que a lo mejor sobreprotege y ya vimos que la sobreprotección tiene un mensaje
quizá que puede detonar la ansiedad en muchos, pero la desprotección, la negación de la realidad también, o la disminución y del riesgo, etcétera, también no generaría ansiedad en el sentido de dejar a alguien al desamparo, y eso también provocaría el miedo como inicial sobre cómo es la vida. El miedo al desamparo es un miedo muy estructural de las personas porque somos seres sociales desde el nacimiento, ¿verdad? Nacemos indefensos y necesitamos que el otro esté allí para sostenernos. De hecho, somos una especie que si no nos ponen al pecho nos morimos de hambre porque no tenemos la capacidad, como por ahí ocurre con otros animalitos, que rápidamente al poco tiempo de nacido corren detrás de escapan de los predadores o van a buscar la teta de la madre, que nosotros necesitamos desde el origen que nos cuiden y nos contengan. Por lo tanto, es importante que el otro esté allí para cuidarnos. Acá yo haría hincapié en que la protección es algo bueno, es algo deseable, sobre todo en etapas de vulnerabilidad. Es el exceso aquello que siempre va a ser disfuncional, ¿no es cierto? La sobreprotección o la completa desprotección van a ser situaciones que van a convocar a la ansiedad y el riesgo, porque la ansiedad es una respuesta de miedo. Claro. Entonces, ya sea que me enseñen que el mundo es peligroso o que no le importa a nadie que estoy realmente en riesgo, claro. La respuesta de la ansiedad es la respuesta esperable y lógica frente a ese desamparo o frente a esa creencia de que estoy desamparado o sin recursos para enfrentar. El problema, yo diría, no es tanto la ansiedad, sino de qué manera el sujeto se confronta con la realidad. Y normalmente lo hacemos como podemos, distorsionándola, porque la vamos construyendo desde que nacemos. Por eso cada uno, en esta confluencia entre lo que es la genética con la que viene y la crianza que ha adquirido a lo largo de su historia, va a tener una posición única, subjetiva, frente a las situaciones de riesgo y la tendencia a no experimentar la ansiedad como respuesta para defenderse. Exacto. ¿Y cuál sería entonces, como para realmente ir terminando y no amago más, cuál sería tu visión o tu consejo, digamos? Porque hoy hay una situación real de riesgo que hace que ya no sea una percepción, sino que el riesgo está y encima es un riesgo, no un riesgo social respecto a roles, sino que el riesgo es un riesgo de vida. Entonces, evidentemente hay una tierra fértil como para que la ansiedad aparezca. ¿Cuál sería entonces el trabajo en los recursos, en estar unido, en sentirse como comunidad, como tribu? ¿Cuál sería tu visión? Lo primero es entender que en esta situación actual, primero que la consulta de personas con aumento de sus niveles de ansiedad ha sido significativa. Esto está afectando, ya sea porque el COVID amenaza a la vida de las personas que nos interesan en nuestra propia vida, sino también que interese o que afecte los intereses económicos por no poder explicar nuestras funciones laborales o no tener recursos. O sea, siempre en lo que para el sujeto va a ser riesgoso puede venir tanto por la aplicación de la cuarentena o por la no aplicación de la misma. El problema del COVID es que encima es un germen que no es visible, con lo cual estamos peleando contra un enemigo a ciegas, en donde cada uno de los que caminan al lado nuestro pueden ser un portador que le contagie, con lo cual genera como respuesta a ansiedad, a confianza en el otro, el temor al contagio, etcétera. Sentido común, en el sentido de no negar el riesgo existe, la enfermedad está presente y se puede apreciar en los diarios todos los días, y negarla no es la solución. Enfrentarla con los cuidados y recaudos pertinentes, esperando que próximamente tengamos recursos de vacuna, no arriesgarse en las reuniones sociales a creer que, bueno, si los demás se sacan el barbijo, entonces me lo voy a sacar yo, si no quedo como un tarado, sino que realmente cuidarse es la base más importante para esta coyuntura. El miedo es una respuesta lógica, el peligro realmente existe, y ser ecuánime en la evaluación de la realidad es lo único que nos puede ayudar a la hora de hacer frente a esta pandemia. Mucho cuidado, mucha precaución, lógicamente entendiendo que esto no es un virus que va a poner en riesgo a la población, las tasas de mortalidad no son tan altas, pero todos sabemos que el que le toca es el 100%. Exacto. Con lo cual, la idea es que situarlo en el lugar correcto, como es, con mucho cuidado y respeto, precaución, pero no desproporcionadamente volverse tan temeroso que en realidad a uno lo paraliza. Recordemos que siempre la ansiedad, por ausencia o por exceso, son patológicas. Exacto, por eso a mí me gusta hablar de distanciamiento físico, pero no de distanciamiento social, porque en estos momentos el sentirse parte de algo, esto como digo de humanidad compartida, de cooperación, hace que de alguna manera esa ansiedad pueda ser de alguna manera sopesada
con este recurso de saber que hay un otro que me cuida, ¿no? Porque yo también me cuido. ¿No? Sobre todo si partimos de la base, como habíamos dicho al principio, hace un ratito, que nacemos necesitando de la conexión con el otro. Somos seres sociales desde el nacimiento hasta el final de nuestros días, en donde nos dedicamos toda la vida a estar en compañía de otros a quienes aseguramos y nos aseguran. Por lo tanto, el distanciamiento, por supuesto, debe ser físico del otro, pero no necesariamente distanciarse afectivamente o en contacto hoy. Gracias a Dios tenemos muchos medios para poder conectarnos con nuestros seres amados, aunque no sea de manera presencial. Y eso también hace suplencia y está muy bien que así sea. Exactamente. Bueno, Manuel, te agradecemos un montón este contacto, la verdad que fuiste súper claro y ojalá esto sirva también para que muchos puedan poner nombre a lo que les pasa y poder también sentir cuando necesitan ayuda y consultar a alguien. Así que te mandamos un saludo grande y estamos en contacto, Manuel. Gracias, un beso grande y gracias por llamarme. Gracias, un beso. Estuvimos entonces hablando con Manuel Tomé, especialista en temas de ansiedad.